Con nuestro Señor Padre Celestial, ¿verdad? Por permitirnos una vez más estar aquí en el canal 29, a través del Facebook, a través de internet, a través de YouTube. Estamos aquí glorificando el nombre de Jesucristo, exaltando su nombre y agradecidos, ¿verdad? Con nuestro Padre Celestial por permitirnos un día más de vida. Agradecidos porque Él nos da la fuerza, Él nos da el ánimo, Él nos da la voluntad, Él nos da la salud para que nosotros sigamos adelante, para que nosotros no nos rindamos, porque sabemos que nuestro reino depende de arriba, ¿verdad? Nuestro reino es de Dios y Él es el que lo gobierna a nosotros, Él es el que se glorifica en la vida de nosotros. Así es que estamos esta mañana muy agradecidos con Dios, muy contentos, muy, ¿verdad?, agradecidos nuevamente. Vamos a orar, vamos a glorificar su nombre, porque esta mañana el Señor los va a hablar a nuestros corazones, los va a hablar a nuestros hogares, a nuestras vidas. El Señor va a hablar a su casa, hermano. Así es que esté pendiente de este programa, no se desconcentre, ¿verdad? Esté atento, porque el Señor una palabra tiene para usted esta mañana. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú los has permitido estar aquí hablándole a tu pueblo. Padre, te agradecemos nuevamente porque tú eres bueno y maravilloso, y sabemos que todo lo que pasa en esta tierra depende de ti. Señor, hemos confiado en ti, seguimos confiando en ti. Sabemos que tú eres el dador de la vida y que tú eres el que da libertad al cautivo y que tú eres el que perdona los pecados, Señor. Te damos gracias y los cubrimos con tu sangre, y háblale a tu pueblo, Señor, porque tu pueblo está necesitado de ti esta mañana, Padre. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. Bien, hermano, vamos a hablar de un tema maravilloso. Es puesto los ojos en Jesús, ¿verdad? Es un tema que nosotros tenemos que ver siempre con esa exactitud, ver siempre con ese amor, poner los ojos y la mirada en nuestro Señor y consumador de la fe, que se llama Cristo Jesús. Poner los ojos en Él, ¿verdad? Es lo que el Señor nos quiere hablar esta mañana, que nosotros estemos atentos, viéndolo a Él, observándolo a Él, escuchándolo a Él, sintiéndolo a Él, mirándolo a Él, ¿verdad? Porque no lo debemos de desconcentrar de las cosas que están pasando en nuestro Honduras, o de las cosas que están pasando en nuestro alrededor, porque a veces miramos más la circunstancia que a Jesús, creemos más en la circunstancia que en Jesús, y por eso el Señor esta mañana quiere que pongamos los ojos en Jesús, ¿verdad? Que los pongamos en Él, saber quién era Jesús, cómo era, cuál era su carácter, cuáles eran sus decisiones, cuál era su comportamiento, ¿verdad? Ver, estudiar a Jesús, cómo era Él, porque dice que nosotros tenemos que seguir el blanco perfecto, que es Jesucristo, ¿verdad? Porque a veces como cristianos estamos siguiendo otras mandatos de hombres, estamos siguiendo las situaciones difíciles que están pasando, estamos siguiendo los problemas, los estamos dejando llevar por los problemas, los estamos dejando llevar por las circunstancias, los estamos dejando llevar por las adversidades del enemigo, los estamos dejando llevar por todo menos viendo a Jesús. A veces nos pasa unos problemas tan difíciles, tan feos, y creemos que es contra aquella persona que estamos luchando, y no es contra aquella persona, hermano. Es contra potestades, es contra principados, es contra enemigos de las tinieblas. Tal vez no es contra su marido que usted está luchando, querida hermana, ni es usted, hermano, contra su esposa que está luchando, sino que son contra acechanzas del enemigo. Y lo que hay que hacer es poner la mirada en Jesucristo para que Él pueda obrar. Confiar en Jesucristo, ponerle los problemas a Jesucristo y decirle: Señor, aquí están mis problemas, yo no los soporto, yo no los puedo, yo me rindo a ti. Y cuando nosotros entregamos todo a Jesús, Jesús va a obrar. Pero mientras nosotros estemos luchando con nuestra propia cuenta, los vamos a cansar y vamos a perder esa batalla. Así es que esta mañana el Señor le dice que ponga la mirada en Él, que ponga sus problemas en Él, que se los deposite a Él, porque la palabra dice que todos los que estén cansados y cargados, que venga a Él, que los hará descansar. Y es cierto, hermano, si usted se siente agotado, si usted se siente con problemas difíciles, situaciones difíciles, vaya al altar, póstrese, hínquese y dígale al Señor que ahí está ese problema, que se lo entrega, que esa carga no es suya, que es de Él,
Él habla claro, y si Él me dice en su palabra que si yo estoy cansado y cargado, que venga Él, que Él me hará descansar, es porque lo va a cumplir. El Señor no se queda con esas palabras vacías. Entonces, esta mañana el Señor dice que pongamos la mirada en Él, que miremos hacia Él, que lo pongamos a Él en primer lugar, que sea Él el que tome el control, que sea Él el que va adelante peleando por nosotros esas batallas difíciles, esos problemas difíciles, esa angustia difícil. Usted, querido hermano, no depende de nadie, usted no depende de ninguna persona, usted no depende del hombre, usted depende de Dios. Usted tiene que aprender a depender de Dios. Que no tiene empleo, dependa de Dios. Pídale a Dios y sea diligente. Meta currículos, salga a buscar trabajo, porque si está en su casa encerrado tampoco Dios va a obrar así, porque a Dios le gusta a las personas diligentes. Pero meta currículos, busque contacto con amigos y Dios le va a abrir puertas. Dios va a ver su esfuerzo, Dios va a ver su sacrificio, Dios va a ver su voluntad y Él va a abrir fuerza, va a abrir puertas. Así que, hermano, pongamos en el nombre de Jesús todos nuestros problemas. Si tiene problema en el hogar, arrodíllese, pídale al Señor, no grite, no pelee, no se enoje, pídale, humíllese ante la presencia de Dios, tenga paciencia y el Señor va a obrar. Tarde o temprano el Señor obra. Si usted tiene deudas pendientes que no puede, pídale al Señor. Pídale al Señor, ponga la mirada en el Señor y Él va a obrar, ya va a ver que lo hace. Nosotros tenemos que depender de ese reino, del reino de Jesucristo. Nosotros no tenemos que depender de ningún otro reino. El reino de Jesucristo es el reino que los protege a nosotros, es el reino que los bendice, es el reino que los guarda, es el reino que está ahí con nosotros. Pero si nosotros dependemos de nuestra propia supuesta inteligencia, si dependemos de nuestra fuerza, si dependemos de nuestra astucia o de nuestra voluntad, los vamos a cansar y los vamos a cargar y vamos a hacer las cosas mal. Así que, hermano, le pido en esta mañana, en el nombre de Jesús, que pongamos la mirada en Jesucristo, que lo miremos a Él, que lo sigamos a Él y que miremos cuál fue su actitud, cuál es su comportamiento. En nuestro caminar como cristianos debemos de ver esa actitud, de ver ese comportamiento de Jesús, esos ejemplos que Él dejó en la Biblia, esa confianza en Dios, porque Él confió mucho en Dios. El Señor Jesucristo tuvo tentaciones, el Señor Jesucristo tuvo hambre, tuvo sed, tuvo cansancios, igual que usted y yo. Él se hizo hombre, 100% hombre, para poder sentir lo mismo que nosotros sentimos, y aún así Él logró vencer las tentaciones, logró vencer todo, sus problemas que tuvo en la tierra los logró vencer en la cruz del Calvario. Así que vamos a ver, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo confió mucho en Dios. Él no andaba solo. Vamos a leerlo en Hebreos 2:13. El Señor Jesucristo, Él deja en la palabra muchos ejemplos de comportamiento. Y si nosotros vamos a poner la mirada en Él, nosotros tenemos que saber muy bien cuál fue el carácter de Jesucristo. ¿Cuál es el blanco perfecto que nosotros debemos de seguir? ¿A quién debemos de seguir? Si vamos a seguir al pastor, o vamos a seguir al líder, o vamos a seguir al hermano cristiano, o vamos a seguir a Jesucristo. Nosotros tenemos que entender bien qué es lo que nosotros estamos siguiendo, ¿verdad? Porque sabemos que si la persona, el pastor que el Señor Jesucristo los dejó a nosotros para los guíe, para que Él los deje guianza, Él va a ser una persona guiado por el Señor Jesucristo también, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que estar muy atentos. Dice en Hebreos 2:13, y otra vez yo confiaré en Él, dice, y de nuevo, he aquí, y yo, y los hijos de Dios me dio. Los hijos que Dios me dio. Entonces aquí habla de que Él va a confiar, Él sigue confiando en Él. Y los hijos que Dios le dio somos nosotros. Nosotros somos los hijos que debemos de seguir confiando en Dios. Jesucristo confió en Dios, y los hijos que Dios le dio también deben de seguir confiando en Dios. Y nosotros somos sus hijos, somos los hijos de Cristo, somos redimidos por su sangre,
somos adoptados por su sangre, somos limpiados por su sangre. Así que nosotros debemos de seguir confiando, así como Jesús, como Él confió. Dice, yo confiaré en Él y de nuevo he aquí, y yo, y los hijos que Dios me dio. Entonces, podemos ver que Jesucristo confió, es un ejemplo que Él nos deja de confianza. Jesucristo confió en Dios. Entonces nosotros, si seguimos a Jesucristo, tenemos que confiar en Él. Dice que tenemos que ser consagración a su voluntad. Nosotros tenemos que consagrarlos a la voluntad del Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que ser personas que no consagremos a nuestra voluntad, porque a veces nosotros pedimos tanto y queremos tantas cosas, pero nuestra voluntad, al tiempo que nosotros queremos, a la hora que nosotros queremos, cuando nosotros queremos y en lo que nosotros queremos. Debemos de entender muchas cosas, que el Señor Jesucristo va a dar a nosotros lo que a nosotros nos conviene y lo que nosotros necesitamos, y la voluntad que sea de Él siempre, como Jesucristo le pidió al Padre, ¿verdad? Podemos ver en Mateo 14:36, cuando el Señor Jesucristo hablaba de que si era posible que pasara esa copa de Él, ¿verdad? Pero dijo, más que no se haga mi voluntad y no la tuya. Entonces aquí podemos ver que el Señor Jesucristo sentía dolor, sentía que angustia, Él sabía lo que iba a pasar, Él sabía lo que iba a vivir, y no era tanto la preocupación de Él, los azotes, la cruz, los maltratos, no. Sabía que se iba a apartar Dios, iba a haber un momento que Dios iba a apartar de Él. Jesucristo no se preocupó tanto por la muerte, si Él sabía que iba a morir, Él sabía que tenía que morir, pero Él se preocupaba porque Dios se iba a apartar de Él en ese entonces, en ese momento. Dios se iba a alejar, la presencia de Dios se alejaba de Él. Entonces Jesucristo es lo que más le preocupaba, es lo que más Él estaba angustiado, porque el Señor lo iba a dejar solo en un momento, y lo dejó solo en la cruz. Por eso Jesucristo dijo, ¿por qué me has dejado? Entonces, eso es lo que a Él más le afligía, pero de que iba a morir, Él sabía perfectamente que iba a morir, Él sabía perfectamente cómo iba a morir, ¿verdad? Pero Él sabía que iba a resucitar al tercer día. Por eso Él no tenía problema, pero sí se sintió un poco solo, se sintió un poco angustiado, y Él dijo, si es necesario, haz pasar de mí esa copa. Pero al mismo ratito, en el mismo texto dice, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así que nosotros, hermanos, queridos hermanos, esta mañana el Señor Jesucristo le está diciendo que Él tiene para usted promesas, Él tiene para usted bendiciones, Él tiene para usted restauración, pero al tiempo de Dios. Hay que esperar ese tiempo maravilloso, hay que esperar el tiempo de Dios, hay que seguir luchando, hay que seguir congregándose, hay que seguir en la iglesia, hay que seguir perseverando, pero su respuesta va a estar al tiempo de Dios. Así que espere pacientemente, no se desespere, hermano. Ponga siempre la mirada en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no se ha agotado. El Señor Jesucristo sigue, Él sigue, ¿verdad?, con su mano extendida. Él sigue viendo, Él sigue intercediendo. Él no se ha olvidado de su caso. Él es el mejor abogado que tenemos. Él no se ha olvidado de ese caso suyo. Él no se ha olvidado de ese problema suyo, de esa petición suya. No se ha olvidado de Él. Siga perseverando, continúe sirviéndole al Señor. Hágalo con amor, hágalo con paciencia, pero ante todo ponga la mirada en Él. Enamórese de Jesucristo, búsquelo a Él, entréguele su cariño a Él, entréguele su corazón a Jesucristo, entréguele toda su pasión a Él. No estemos enamorados de lo que vemos, porque a veces los enamoramos tanto de lo que miramos, nos enamoramos tanto de nuestras personas que los rodean, nos enamoramos tanto de lo material, nos enamoramos tanto del tiempo, del mundo, de lo superficial, los enamoramos tanto, pero a Jesucristo los olvidamos tanto de Él, y queremos favores, queremos perdón, queremos bendición, queremos misericordia, pero a Jesucristo a veces lo tenemos como en un rincón allá olvidado. Así que no debe de ser así, hermano. Miremoslo a Él primero, ante todo. Dice la palabra del Señor, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura.
todo problema, toda petición, toda dificultad, va a venir la solución por añadidura, pero si buscamos el nombre de Cristo primero. Busquemos ese nombre que sobre todo nombre, ¿verdad? Así que podemos ver que la consagración a su voluntad, ¿verdad? Es un ejemplo que Jesucristo dejó. Él aquí habla que la voluntad sea de Dios, que no sea de Él, ¿verdad? También podemos ver la oración, ¿verdad? Es otro término más que Jesucristo usó, que lo dejó como ejemplo, que es la oración. Vamos a ver en Lucas 15. En Lucas 15:6 dice: y al llegar a casa reunió a sus amigos y vecinos diciéndole: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver que era una parábola de un pastor. Jesucristo estaba contando la parábola del pastor que se le había perdido la oveja. Entonces la oveja 100 se le había perdido, pero dice que estaba gozoso porque la había encontrado. Y miramos en el 24 donde dice: porque este es mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Entonces aquí podemos ver, ¿verdad?, otra parábola del hijo pródigo, donde el padre se alegra, ¿verdad? El padre se alegra y dice: este mi hijo muerto era, mas ahora ha revivido, porque el hijo regresó, ¿verdad?, a los caminos a la casa del Padre. Entonces así es nuestro Señor Jesucristo. Él intercede por nosotros, Él intercede por la oveja perdida, Él intercede por el hijo pródigo, ¿verdad? Él sigue orando, Él sigue pidiendo, y Él pide nosotros, como hijos de Cristo, que nosotros hagamos lo mismo, que oremos por estas personas que no están en el camino de Dios, que oremos por la oveja perdida, que oremos por el hijo pródigo. No dice que los condenemos, no dice que los desechemos, sino que dice que oremos, ¿verdad? La oración es un ejemplo que el Señor Jesucristo nos dejó. La oración es algo que Él intercede mucho por estas personas. Y vamos a ver en 32, dice: mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, dice, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Entonces aquí podemos ver cuando el hermano del hijo pródigo, ¿verdad?, se molesta tanto porque el hermano, cuando fue a gastar los bienes, la herencia que le habían dado, ahora que ya no tiene nada, regresa y el padre lo recibe con gran amor, que mata el mejor becerro, que hace una gran fiesta, le pone anillo, le pone ropa nueva. El hermano se pone celoso. Y es lo que el Señor Jesucristo no quiere que nosotros hagamos como cristianos que somos, como hijos de Dios que somos. Que cuando vemos que otro hermano viene del mundo y llega a la iglesia, lo sentimos mal. Empezamos a criticar, empezamos a despreciarlo, empezamos a divulgarlo. Tal vez porque él venía sucio, venía manchado del pecado. Pero nosotros, el Señor Jesucristo los está dando en esta oración que Él está haciendo, ¿verdad? En esta parábola, Él nos está dando un ejemplo, que más era necesario hacer fiesta, dice, y regocijarse. ¿Por qué? Porque era muerto, ahora vive. Entonces, dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos, dice. ¿Y por qué no tenemos que tener fiesta aquí? Tenemos que hacerlo, hermano. Cuando una persona se reconcilia, usted tiene que estar bien, tiene que ser feliz, porque dice que es motivo de hacer fiesta, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Entonces estamos viendo que el padre le está diciendo al hermano, ¿verdad?, que no tenga celo, que no tenga, ¿verdad?, contienda con su hermano, porque ha revivido. ¿Quién no se va a sentir bien que un familiar esté muerto y reviva? Es maravilloso. Si lo vemos así, es secular, pero si lo vemos espiritual, todavía es más maravilloso.
ver que anda mi hermano en cosas ilícitas, que anda en vicios, en alcohol, que anda en drogadicción o que anda en prostitución o un familiar que tenga un vocabulario pésimo, que tenga una actitud pésima, que tenga un carácter incontrolable, que tenga soberbia, que sea malcriado. Y si llega a los pies de Cristo, lo sentimos bien, como familia lo sentimos bien. Yo me siento bien cuando mi familia está en el altar, cuando mi familia se reconcilia, cuando mi familia acepta a Cristo. Yo me siento bien, me siento regocijado, me siento con ganas de hacer fiesta para el Señor Jesucristo. Entonces, así debemos de sentirlos cuando un hermano en Cristo se reconcilia, ¿verdad? Y porque era muerto y ahora ha revivido. Se había perdido y es hallado, dice. Entonces, como dice la palabra del Señor, que cuando andamos en los delitos y en los pecados, andamos perdidos, desenfrenados. Pero el Señor Jesucristo está hablando, ¿verdad?, que debemos de interceder por estas personas, debemos de orar por estas personas. No seamos como el hermano del hijo pródigo, ¿verdad?, que el hermano se llenó de envidia, no se alegró, sino que se llenó de envidia. Así que tenemos que tener esa misericordia, ¿verdad? Así que, hermanos, el Señor es muy bueno. Él nos deja muchos ejemplos. Él nos deja su ejemplo, ¿verdad?, de amor, su ejemplo de compasión para con las demás personas. Él nos deja un legado muy bonito y eso es lo que nosotros tenemos que seguir. Tenemos que seguir nosotros ese caminar, tenemos que seguir nosotros esa vida en Cristo. Tenemos que seguir nosotros la voluntad que Él hace, ¿verdad? Un ejemplo maravilloso. No desviarlo del blanco perfecto. Cuando nosotros creemos en Cristo y lo miramos a Él y lo seguimos a Él, nosotros vamos por el camino correcto. Pero cuando nosotros empezamos a ver las circunstancias y a ver los problemas y a ver las cosas negativas que pasan a su alrededor, entonces nosotros ya no vamos hacia adelante, ¿verdad? Ya no vamos hacia adelante. Dice, vamos a leer en Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe, el cual por gozo puesto delante del sufrimiento la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios, ¿verdad? Él aquí dice que Él se sentó a la diestra del trono de Dios. Por eso les digo, Él está intercediendo, Él está preparando morada por nosotros, porque Él sabe, ¿verdad?, lo que se vivió en este mundo y lo que se está viviendo. Él sabe las opresiones que hay aquí, Él sabe los conflictos que hay en este mundo, Él sabe las situaciones que se pasan en este mundo. Por eso Él dice, Él está allá y dice al Padre, Padre, mira, perdónalos, porque Él sabe, ¿verdad?, lo que se vive. Y le dice, perdona a mi hermano, perdona a mi hijo, perdónalos a ellos, porque el Señor Jesucristo sabe perfectamente que nosotros somos pecadores, que nosotros somos de carne y hueso, que nosotros somos débiles, pero dice el Señor Jesucristo que Él va a mandar, y Él mandó, ¿verdad?, alguien para que los guíe, y que es el Espíritu Santo, alguien para que los consuele, y que es el Espíritu Santo, alguien para que los reprenda, y que es el Espíritu Santo. Él mandó el Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Por eso ahora no estamos solos, tenemos esa ayuda, tenemos ese poder en Cristo Jesús. Entonces nosotros tenemos que entender cuál es nuestra ruta, cuál es nuestro caminar, cuál es nuestro sentir. Nosotros debemos de entender perfectamente, ¿verdad?, para dónde vamos. No tenemos que confiar en las situaciones de este mundo. Le pedimos al Señor, ¿verdad?, que Él tome el control de este país. Le pedimos al Señor que Él tome el control y su voluntad sea la que Él disponga, ¿verdad? No nuestra voluntad, porque si usted ve, todos están orando ahorita en este entonces. Todos están arrodillados clamándole al Señor. Tanto como los azules como los rojos están pidiéndole al Señor. Entonces, que el Señor tome el control. Porque a veces nosotros queremos que solo obre a nuestro favor. Que ponga los gobernantes que nosotros queremos, que ponga los gobernantes, las autoridades que nosotros queremos. No, que sea Él. Él va a poner la autoridad que nosotros necesitamos como pueblo, ¿verdad? Así es que
no caigamos nosotros en ese error, hermanos, no caigamos nosotros en ese error. Si usted cree que su felicidad y usted cree que su bendición viene de las autoridades, se equivocó. Si usted cree que todo lo que su porvenir, su futuro, su estado financiero viene de las autoridades, se equivocó. Lo de nosotros viene de Dios. Lo de nosotros tiene que venir de Dios. Nosotros tenemos que confiar en Dios, y Dios va a abrir puertas, y Dios va a dar trabajo, y Dios va a dar bendición, pero si nosotros ponemos la mirada en Él, ¿verdad? Así es que vamos a irlos a un video, ¿verdad? A una alabanza esta mañana, para que continuemos, ¿verdad? Hablando de esa misericordia de Dios y viendo que Él tiene el control en todo, ¿verdad? Así es que vamos al video. Sus obras, su poder maravilloso, cielos y tierra, su nombre glorificar. Porque grandes son sus obras, su poder maravilloso, cielos y tierra, su nombre glorificar. Yo voy a ir. Yo voy a ir a otra dimensión, 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 yo voy, porque grandes son sus obras, su poder maravilloso, cielos y tierra, su nombre glorificar. Porque grandes son sus obras, su poder maravilloso, cielos y tierra, su nombre glorificar. Glorificar, glorificar, glorificar.
Bien, mis queridos hermanos, Dios es bueno y maravilloso con nosotros, y Él nos da esas fuerzas que nosotros necesitamos. Dice en Salmo 92:10, pero tú aumentarás mis fuerzas como las de un búfalo, seré ungido con aceite fresco, ¿verdad? Aquí podemos ver la palabra del Señor cuando David le está cantando, ¿verdad? Salmos al Señor, ¿verdad? Por su agradecimiento, y le dice que Él aumentará las fuerzas, y Él va a aumentar nuestras fuerzas, hermanos. Él va a aumentar nuestras fuerzas como las de un búfalo, y los va a ungir con aceite fresco. Así que nosotros sigamos adelante, confiemos en Dios, que Él es bueno y maravilloso, y Él es el que da el poder, el que da la fuerza. Dios es el que da todo, hermano. Todo lo da Él. Nosotros dependemos de Él a un 100%, ¿verdad? Tenemos que depender de Dios. Seguimos viendo, ¿verdad?, el carácter de Jesucristo, y podemos ver que Jesucristo tuvo victoria sobre las tentaciones y sufrimientos. Entonces, si nosotros vamos siguiendo ese blanco perfecto, ya vimos que tenemos que confiar en Dios, ya vimos que tenemos que consagrarlo, ¿verdad?, en la voluntad de Dios, ya vimos que tenemos que interceder y orar por los demás, y ahora vamos a ver sobre la tentación y el sufrimiento que Jesucristo tuvo, ¿verdad? Jesucristo fue tentado, Jesucristo sufrió igual que usted y que yo, ¿verdad? Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dice que Él fue tentado en todo, como Él es semejante a nosotros, ¿verdad? Semejanza a nuestra carne, semejanza a nuestra vida. Él fue tentado en todo, dice, pero dice al final, pero sin pecado. Pudo lograr la tentación. Lo que pasa es que ahora nosotros solo sabemos decir, es que fui tentado, caí en el pecado porque fui tentado, soy débil. Esas son las excusas que los cristianos hoy en día estamos poniendo. Es que yo no puedo, es que caí en las tentaciones. El Señor Jesucristo tuvo tentaciones, pero aquí dice, pero sin pecado. ¿Cómo vamos a hacer que vamos a estar pecando hoy y mañana vamos a estar reconciliándolos? De ahí volvemos a pecar y los volvemos a reconciliar, y en el año estamos reconciliando hasta unas 10 veces. ¿Cómo es eso, hermanos? Si el Señor Jesucristo tuvo 33 años y medio aquí y no pecó. Y si estamos siguiendo el blanco perfecto, y yo no digo que hay que ser santos, que somos santos, no, hermanos, sino que hay que tomar un control de su vida. No es posible que entremos todo el tiempo en pecado. Y no le digo que peque y no vuelva a la iglesia, no. Es mejor que regrese, es mejor que confiese su pecado y se arrepiente, porque va a obtener misericordia, dice la palabra del Señor. Estamos de acuerdo, que en vez de que se quede en el mundo pecando, mejor venga y arrepiéntase, pero no caiga en este fuego del enemigo. No se meta en la mente que usted tiene derecho a pecar y a reconciliarse, no. Métase en la mente que usted no vuelve a pecar, y que usted no va a volver a pecar, y que usted se va a consagrar para Dios, y que usted se va a santificar para Dios, no para su mujer, ni para el pastor, ni para el hermano, sino que para Dios. Porque si usted no le teme a Dios, usted le va a fallar al hombre, pero si usted le teme a Dios, no le va a fallar a nadie. Amén. Así que nosotros tenemos que ver eso, hermano, así como el blanco perfecto, y puesto los ojos en Jesucristo, que Jesucristo tuvo tentaciones pero no pecó. Nosotros como cristianos tenemos tentaciones, pero no debemos de pecar. Tenemos que apartarlos, tenemos que superar las tentaciones. Pero si los enfocamos a que no la puedo superar y después voy a pedir perdón, estamos muy equivocados, hermano. En una de esas va a venir el Señor Jesucristo y los va a hallar haciendo el pecado. O por qué los pasan tantos problemas, o por qué no hay bendición en la casa, y por qué hay conflictos en nuestra vida. Por culpa del pecado, porque le estamos dando siempre entrada al pecado. El pecado tiene que irse, tenemos que cerrarle las puertas, tiene que irse de nuestras vidas. Cerrémosle las puertas. No es posible que el pecado entre a la hora que Él quiera a nuestra casa y vuelva a salir otra vez y vuelva a entrar cuando Él quiere.
quitémosle las llaves al pecado. Él no tiene derecho de entrar ya a nuestro hogar. Él no puede entrar a nuestra casa. Tenemos que quitarle las llaves, ¿verdad? Todo pecado de fornicación tiene que irse, de infidelidad tiene que irse, de adulterio tiene que irse, de robo, de maltrato, de malas palabras. Todo tiene que irse, no tiene por qué seguir en nuestra vida. No le pertenecemos al pecado. Así que el Señor Jesucristo dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecado, no pecó. Vamos a ver ahora el otro que dice que es la constancia, fidelidad al Padre. El Señor Jesucristo fue muy fiel a Dios. Nosotros tenemos que ser fiel a Él, ¿verdad? Si nosotros estamos siguiendo sus pasos, tenemos que ser fiel. Él fue muy fiel a Dios y podemos verlo en Hebreos 5:9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces aquí podemos ver que Él fue muy fiel con Dios. Dice que era perfecto y habiendo sido perfeccionado, ¿verdad? El Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Él estaba con Dios, estaba en el trono con Dios. Él estaba feliz allá, pero dice que vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. Él vino a morir por mis pecados, por sus pecados, y ahora Él nos da salvación a nosotros, ¿verdad? La salvación que el Padre quería para su pueblo, ¿verdad? Él da esa salvación, pero para los que le obedecen. Entonces nosotros tenemos que obedecerle al Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que estar conscientes, ¿verdad? Que tenemos que obedecerle. Dice la palabra en Hebreos 7:25, porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados y hecho más sublime que los cielos. Entonces, este era el sumo sacerdote, este era el sacrificio ideal, este era el cordero sin mancha, sin pecado, ¿verdad? Perfecto, dice. Entonces, aquí podemos ver que este era el que nosotros los convenía, era el único que iba a quitar el pecado del mundo, porque antes el sumo sacerdote solo mataba un becerro, ¿verdad? El cordero más bonito, y lo sacrificaba, y ya su pecado era tal vez no quitado, pero por lo menos era tapado. Pero en la sangre del Señor Jesucristo y la sangre del cordero, que nuestro Señor Jesucristo, ese sí quitó el pecado de completo. Entonces, ahora que ya nuestro pecado fue quitado, que somos salvos, ahora tenemos que obedecer la palabra, obedecer su caminar, cuidarlos para Él, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser fieles a nuestro Padre. Por eso le decía anteriormente, si nosotros le tenemos fidelidad al Señor, nosotros vamos a rechazar el pecado. Los vamos a limpiar de ese pecado, los vamos a quitar ese pecado de encima, ¿verdad? Entonces, tenemos que confiar en Dios y tenemos que seguir ese caminar de Dios. Así que, hermano, vamos a ver el otro punto. Dice que del gozo que podemos esperar al terminar la obra para la cual fuimos llamados, ¿verdad? Aquí habla de un gozo, porque ya hablamos de verdad, ya hablamos de la confianza en Dios, ya hablamos de la voluntad de Dios, ya hablamos de las tentaciones, ¿verdad? Que hay que superar las tentaciones, y ya hablamos de que tenemos que ser fieles a Dios. Ahora vamos a hablar del gozo que vamos a recibir si nosotros llegamos a actuar de esta manera que Jesucristo actuó, ¿verdad? Porque Jesucristo tuvo sufrimientos, y la palabra de Dios dice que sí vamos a ser perseguidos y vamos a tener sufrimientos por causa del Evangelio. No dice que todo va a ser color de rosa, pero por lo menos acá en Lucas 15, Él nos habla de un gozo que vamos a tener, ¿verdad? Dice que nosotros vamos a ser glorificados en el nombre de Jesús. Dice que nosotros vamos a seguir adelante cuando nosotros seamos rescatados. Dice que nosotros vamos a estar a la diestra de nuestro Padre. Dice que nosotros vamos a
a ver, ¿verdad? Todo las maravillas que el Señor ha hecho en nuestra vida. Nosotros vamos a disfrutar de eso. Hermano, cuando uno no es cristiano, uno vive atormentado, uno vive en situaciones difíciles en el hogar, uno vive en cosas que no se pueden, uno vive en situaciones pero angustiosas. Llega a la casa, ni habla con los hijos, ni habla con la esposa, ni cena en paz, ni almuerza en paz, ni desayuna en paz. O sea, tiene conflictos. La comida como que le entra bien reseca le entra la comida. Las actitudes de ambos es una actitudes bien negativas. Pero ¿qué dice la palabra? Que vamos a tener gozo. Entonces, cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, llega la paz al hogar, llega la comprensión, llega el amor, llega la felicidad, llega el perdón, llega, ¿verdad?, aquella armonía, aquella convivencia. Ya comemos juntos todos en la mesa, los hijos, el padre, la madre, juntos ahí, comiendo, platicando, cómo le fue al hijo en la escuela, cómo le fue al padre en el trabajo, cómo le fue a la madre en el trabajo o en la casa. Ya empezamos a compartir lo que hemos vivido en ese día, las anécdotas, los problemas o las felicidades o cualquier cosa que vivimos en ese día, ya empezamos a compartirlo. Pero cuando tenemos división en la casa, el esposo come en el mueble, los hijos comen en la silla, la esposa come en la cocina parada o van a comer al cuarto, pero no hay unidad, no hay armonía. Cada quien jala para su lado. Pero cuando venimos a Cristo, el Señor Jesucristo restaura esto. Él restaura ese amor, Él restaura la familia. Por eso dice el Señor Jesucristo que vamos a vivir en gozo, vamos a ser felices, vamos a cuidarlos entre uno al otro, vamos a comprenderlos, vamos a tener confianza en dialogar. Hay muchas esposas que tienen problemas internos y no los comentan con el esposo, porque no está aquella confianza todavía. Hay muchas situaciones difíciles que todavía no se pueden compartir. Hay heridas en el corazón que no se pueden compartir porque la esposa tiene temor de hablar, porque si ella habla, el esposo no la va a comprender, el esposo le va a salir grosero. Entonces mejor calla, pero al callar se está dañando más internamente. Así el esposo también tiene muchas dudas, ¿verdad? Y él no habla, porque como hay una barrera que no los permite hablar. Así que esta mañana hay que romper esas barreras en el nombre de Jesucristo. Esta mañana hay que pedirle al Señor Jesucristo que los dé fuerzas y que busquemos la palabra para que nosotros podamos hablar con nuestra familia, para que nosotros podamos glorificarlos, ¿verdad?, en el nombre de Jesús, para que nosotros podamos interceder por nuestros hijos. Problemas que los hijos están pasando en la escuela, problemas que están pasando como adolescentes, amistades que no lo están llevando a un buen camino, pero los hijos no tienen, ¿verdad?, esa oportunidad de hablar, no tienen esas fuerzas para hablar. Solo el Señor Jesucristo rompe estas cadenas. Hay jovencitas que ya se enamoran, que ya quieren hablar con sus padres de una relación, pero no tienen el valor porque los padres no les dieron esa oportunidad. Así que rompamos eso, y a veces por eso ellas cometen errores y los padres con su mal carácter, con su mala actitud, después se arrepienten. ¿Por qué no le abrí mi corazón a mi hija? ¿Por qué no le abrí mi corazón a mi hijo? ¿Por qué mi hijo cometió estos errores? Tal vez hay hijos que tienen ganas de irse para Estados Unidos, pero no hablan con su padre porque no los van a apoyar. O tal vez nunca los han apoyado y tal vez el padre tiene otras intenciones como apoyarlo, pero como no han hablado, como no hay una comunicación, toman decisiones diferentes. Por eso esta mañana el Señor le dice que vamos a gozarlos en Él, que los vamos a sentir feliz y que vamos a hacer toda la obra que fuimos llamados, que es rescatar nuestra familia, es llevar nuestra familia al altar, es llevar a nuestros hijos, ¿verdad?, al camino de Dios, y enseñarles el camino de Dios a nuestros hijos para que no se aparten, y cuando sean grandes no se van a apartar tampoco de ese camino. Así que, hermanos, les pido yo en esta mañana, en el nombre de Jesús, que los busquemos, que busquemos a Dios, que pongamos la mirada en Él, y Él va a obrar en nuestro hogar, Él va a obrar en nuestra familia, ¿verdad?
Él va a ser el que él va a hacer ese milagro maravilloso en su esposo, en su esposa, en sus hijos, en su trabajo, en su familia entera. Él va a restaurar la familia. Vamos a ver el último que dice: su fuente de fortaleza, amor, gracia, misericordia y ayuda. Dice que Jesucristo fue fuerte, fue amoroso, tuvo gracia, tuvo misericordia, tiene misericordia y Él ayuda, ¿verdad? Y Él es un ser, ¿verdad? Una persona que anduvo en la tierra hace más de 2000 años y que Él nos dejó un ejemplo maravilloso de cómo es la ley, de cómo es la gracia, de cómo debemos de vivir, ¿verdad? Porque Jesucristo es bien estricto en su mandato. Vamos a leer en Hebreos 4:16. Hebreos 4:16. Vamos a leer la palabra del Señor en Hebreos 4:16. Se me había perdido el libro, pero ya lo hallamos. Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces aquí dice que los debemos de acercar, ¿verdad?, al trono de la gracia confiadamente. Al trono de la gracia confiadamente para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Todos necesitamos un socorro, todos buscamos un socorro, todos queremos misericordia, pero debemos de dar misericordia. Todos tenemos que alcanzar esa misericordia. ¿Cómo la vamos a alcanzar? Dando misericordia. Dice: benditos los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia, ¿verdad? Entonces, si usted necesita misericordia, aprendamos a ser misericordiosos. Vamos a leer Hebreos 10:22. 10:22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Estamos viendo, hermanos, ¿verdad?, lo que tenemos que hacer. Tenemos que lavar nuestro cuerpo con agua pura. ¿Y cuál es el agua pura? Es la sangre de Cristo. Tenemos que, dice, con corazones de mala conciencia, purificados los corazones de mala conciencia. Habemos corazones de mala conciencia. Hay muchos corazones de mala conciencia que no piensan en el prójimo, que solo piensan en sí mismo. Ahorita estamos viendo situaciones en este país que nadie piensa en el país, solo piensa en su bienestar, en cuánto van a ganar, en qué trabajo van a tener, en qué puesto los van a colocar y en cuánto me van a dar. Solo en eso piensan, no piensan qué va a pasar, qué se va a pasar en el futuro. Hay muchas cosas que a uno le convienen, pero uno tiene que ser la persona, ver qué le conviene al país, no qué me conviene a mí. Porque si usted me pregunta, hay cosas que a mí me convienen, pero yo no prefiero la que a mí me convienen, yo prefiero la que al país le conviene, ¿verdad? Por eso tenemos que tener un corazón no tenemos que tener un corazón de mala conciencia, ¿verdad? Tenemos que lavar los cuerpos con agua pura. Dice que acerquémonos con corazones sinceros, ¿verdad? Y la certidumbre de fe. Tenemos que tener una fe maravillosa en nuestro Señor Jesucristo y tenemos que limpiarlos, ¿verdad?, de esos pecados. Tenemos que ser fuertes, negarlos, decirle no y no al pecado. Que si usted cree que usted no es fuerte y que es débil y su teléfono le es piedra de tropiezo, quítelo. Use un teléfono sin internet hasta que usted se fortalezca. No es necesario. ¿Usted cree que no puede vivir sin internet? Sí puede vivir sin internet. Yo viví 1 año sin internet porque yo sabía que no era de mi conveniencia, no me convenía. Si usted cree que esa amistad le es problema, apártese. Y cuando usted esté fuerte, regrese a buscarlo, como la oveja 100,
como el hijo pródigo, regrese a buscarlo. Cuando usted ya se fortalezca, cuando Él mire el cambio en usted, cuando usted sienta que ya ese humo del cigarro ya no lo atrae, que ese alcohol ya no lo atrae, que la cerveza ya no lo atrae, que la droga ya no lo atrae. Y si usted cree que esa mujer que lo está acosando, esa mujer que no lo deja en paz, si usted le quiere ser fiel a su esposa, apártese de ella. Apártese de ella. No la busque. No camine por la calle donde la puede ver. Apártese. Tenemos que ser fuertes. Pongamos de nuestra parte y el Señor va a hacer lo demás. Así que vamos a leer en Apocalipsis 3:21. Apocalipsis 3:21. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Mire qué maravilloso es esta palabra del Señor Jesucristo. Dice que si venceremos vamos a sentarlos a la par. ¿Cuántos no quisieran estar sentados a la par de Cristo? ¿Cuántos no quisieran estar en el trono de Dios? Yo creo que esta es la carrera que nosotros estamos siguiendo, que esto es lo que nosotros queremos. Yo creo que este es el blanco perfecto. Creo que esta es la meta. Ahí cuando nosotros llegamos a este lugar, nosotros hemos cruzado la meta, hemos logrado, hemos vencido. Pero para vencer tenemos que limpiarlos. Para vencer tenemos que actuar diferente. Para vencer tenemos que confiar en Dios. Para vencer tenemos que confiar en su voluntad, no en la nuestra. Para vencer tenemos que apartarlos de las tentaciones, superar las tentaciones. Para vencer tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amar a Dios con todo nuestro corazón. Buscar el reino de Dios primeramente. Y estaremos sentados a la diestra. Sentados a la diestra de nuestro Padre. Así que ánimo, hermanos, sigamos adelante, no los dejemos llevar por las circunstancias, no los dejemos llevar, ¿verdad?, por las situaciones difíciles que estamos viviendo, no los dejemos llevar por el problema que estamos viviendo. Pongamos los ojos y la mirada en Cristo Jesús, que Él es el único que los va a sacar de todo problema. Él es el único que los va a restaurar, es el único que los va a ayudar, es el único que va a estar en medio, es el único amigo fiel que nosotros tenemos, la única persona fiel que nosotros tenemos, ¿verdad? Así es que confiemos en Él. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor. Bendice tu pueblo, glorifica tu nombre, Señor, y que esta palabra sea sembrada en buena tierra, Padre. Te bendecimos porque tú eres bueno y maravilloso, y sabemos que este fin de semana y este día es de mucha bendición, Padre, porque tú has sido glorioso, porque tú tienes cuidado de nosotros. Bendice a tu pueblo, bendice a Honduras, Padre, y toma control de esta tierra, porque esta tierra es de mucha bendición, Padre. Bendice a todos los 9 millones de habitantes que habemos en esta ciudad, Señor, en este país. Bendícelo, Señor, porque tú eres el único poderoso sobre todo reino del hombre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano. Escucha, Señor, mi oración.